Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio informativo de TV UNAM. La UNAM responde desde la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos los que nos siguen desde México, desde Chile, hasta audiencia fraterna que nos ha acompañado en todas estas ediciones. Hoy tenemos una invitada especial, a Soledad Falabella, experta en derechos humanos, literatura, performance, en la gran maestra Gabriela Mistral. Tenemos muchas cosas de qué conversar. Bienvenida a la UNAM Responde, a México, a Filuni, que tiene un programa extenso de actividades y también de visiones, y en este marco pues estás aquí. Y quisiera justamente que desde tu experiencia y desde tu conocimiento nos ayudaras a entender pues cómo desde la parte académica, desde la parte de pensar los feminismos, se hace un reconocimiento a estas diversidades o a estas minorías, como se les llamó mucho tiempo. Claro. Mira, es muy buena tu pregunta, porque en realidad si tenemos en cuenta qué es el conocimiento, ¿no? ¿Qué es conocer? Porque la universidad tiene la palabra dentro universal, ¿no? Y es conocer el universo. Por muchos siglos las mujeres y las personas diferentes a las élites, que solían ser hombres de raza blanca, europea, dueños de algún tipo de patrimonio, que sabían leer y escribir, ¿no? Esas personas estaban permitidas entrar a las universidades, pero luego, ¿no? Y acceder al conocimiento. Un ejemplo que tienen ustedes en México es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que ella la castigaban por pensar y conocer, ¿no? Y que además que a ella le publican le publican un documento que es una confesión que ella le hace a su confesor, ¿no es cierto? Y luego la castigan por haber publicado cuando ella no era la que publicaba. Entonces las mujeres nos tenían vedado entrar a la esfera del conocimiento, a las universidades, y de a poquito nos empezamos a ganar derecho, ¿no? Esos movimientos que empiezan a preguntar ¿y por qué nos discriminan? ¿Por qué nos excluyen? Son los movimientos que tienen que ver con lo que hoy reconocemos como feminismo. Y como las mujeres somos diversas, hay muchos tipos de feminismos, porque no todas, o sea, tenemos mujeres que vienen de los sectores rurales, mujeres que vienen de pueblos originarios, mujeres negras, mujeres que somos trabajadoras, pero de élites coloniales, podríamos ser criollas, otras mujeres que han logrado entrar a la universidad, pero después muchas luchas familiares. Entonces, toda esa diversidad empezó a estudiarse también desde la universidad como un fenómeno social, porque aparecemos las mujeres como actrices, ¿no?, en la esfera pública para formar las nuevas naciones latinoamericanas. Como protagonistas. Como protagonistas. Y un ejemplo de eso es Gabriela Mistral, ¿no? Que ella viene, lo notable de ella es que viene de un pueblito muy pequeño, metido en la cordillera de los Andes, en el norte de Chile. Ella viene de una familia que no es adinerada, no es heredera, trabaja en la fruta. Por ejemplo, hay un poema muy lindo que se llama A veces mamá te digo que me das un miedo grande, y ahí ella cuenta que ella trabajó cuidando, o sea, armando las cajitas de fresa y en la pela de los damascos. O sea, participa. ¿Ustedes cómo llaman en los procesos temporeros, de los temporeros? ¿Temporal? El trabajo temporal de las personas que cosechan la fruta. Como jornaleros, temporera. Claro, jornalera. Y después ella tuvo que trabajar también. Prontamente, a los 14 años, ella aprende a enseñar con su hermana Hermelina, y le toca trabajar como maestra. Y luego y empieza a publicar también en los diarios locales, y cuando publica sus ideas, son ideas que
en su momento causan mucha, ¿cómo decirlo?, mucho impacto, porque son ideas de una mujer joven que es ilustrada, y esa ilustración se funda en la lectura que ella hacía de forma autodidacta de libros en una biblioteca de un caballero que se llamaba Bernardo Sandón y que tenía a todos los enciclopedistas, toda la Revolución Francesa, todos los autores de la Revolución Rusa, por ejemplo, de Pushkin. Entonces, y habla un poco, digamos, de la presencia que obtiene a través de este conocimiento que claro, va ella tiene acceso a educarse no adentro de la universidad, sino que a través de lo autodidacta y en una biblioteca, digamos, que se le abre. Claro. Entonces, los feminismos y nuestra relación con el conocimiento tiene que ver con, por una parte, una cosa académica, ¿no?, que podemos decir ordenada, que estructuramos el conocimiento, pero por otro lado, desde el feminismo estamos siempre atentas a todo lo que ocurre fuera, porque nosotras también venimos de fuera de la universidad. Y nos vinculamos también con las luchas por los derechos, especialmente los derechos humanos, y nos preguntamos de por qué existe esa falta de equidad, esa falta de asimetría, de simetría de poderes, y eso también nos hace vincularnos de manera a formar alianzas estratégicas también con personas que vienen de las disidencias sexuales, ¿no?, que vienen de los pueblos originarios. Entonces empieza el feminismo a relacionarse con otras luchas. Y un proceso además que se da de forma orgánica. Y se da de forma orgánica, y también se da mucho a través de la cultura y el arte. Exactamente. Entonces la poesía, por ejemplo, se vuelve uno de los vehículos a través de los cuales en Chile la resistencia a distintos regímenes dictatoriales, por ejemplo, ¿no?, la resistencia se va organizando. Claro. Y ahí las mujeres, en conjunto con grupos de lucha por derechos humanos, con grupos que trabajan por las disidencias sexuales, todo eso se van articulando en marchas, en performances, y entonces ahí aparece, por ejemplo, la obra de Mistral como una inspiración para las nuevas generaciones, y las tesis, por ejemplo. Claro, y una mujer de todos los tiempos, Francisco. Claro, ¿no? Y en cuanto a lo matérico, por ejemplo, estamos en la Feria del Libro, ¿cómo ha avanzado el sistema de publicaciones, la presencia femenina, la presencia de las disidencias en la creación artística, en la creación científica? Hoy día en la inauguración de Filumi, desde las rectoras veíamos que nuestra lengua española es la lengua de la ciencia, de las artes y del futuro. ¿Cuál es el papel que juegan las disidencias, el espacio femenino dentro de este camino? Claro, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque si tú te piensas, ¿qué idioma hablamos nosotros?, ¿no? ¿Es español? ¿Estamos en España?, ¿no? Entonces, primero es preguntarse, ¿no?, por los idiomas que hablamos, la lengua y cómo la hablamos. Gabriela Mistral era una mujer que reivindicaba el valor de las lenguas locales, de las lenguas indígenas, y reconocer que nuestro idioma, llámese español, porque esa es una palabra que inventó Franco, o castellano, ¿no?, porque también hay un tema de, hablamos una lengua que se hablaba en la provincia de Castilla, o sea, la nación de Castilla, el pueblo Castilla, ¿no? Pero también España es una península con muchos idiomas distintos: el catalán, el león aragonés, el euskera. Entonces, Gabriela Mistral fue una de las personas que reivindicó el valor de las lenguas locales en España, y de hecho eso le valió durante la dictadura de Franco de ser nombrada persona non grata, por eso lo recuerdo. Y el vínculo con... ¿Y por qué ella reivindicaba las lenguas locales? Porque el vínculo que hay de la existencial de la lengua con la experiencia vital es fundamental para que podamos sentirnos dueños y dueñas del lenguaje. O sea, el vehículo mediante el cual no solamente creamos conocimiento, sino también a través del cual nos gobernamos, escribimos nuestras leyes, nos representamos
nos sentimos representados en la política, entonces necesitamos sentir que el lenguaje es nuestro, ser dueños del lenguaje. Se trata de un modo de estar en todos los sentidos. De ser y estar. De ser y estar, claro. Claro. Y cuéntanos entonces, porque podríamos hablar de muchísimos más temas, pero otro tema prioritario tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Y el lenguaje inclusivo, entonces Gabriela Mistral, perdonen que vuelva de nuevo, ¿no? Adelante. Pero ella lo que hace es abrir el lenguaje a existencias diferentes, ¿no? Y ella empieza a nombrar cosas que antes no se nombraban, ¿no? Porque su propia existencia era diferente a la normativa. Y a través de rupturas en la norma del lenguaje, como las de Mistral, entran por esas grietas, empiezan a generarse espacios de más representación, de una democracia más plena, de un sentir más universal, y la universidad se enriquece también al acoger a la diversidad y universalidad de formas de expresarse, y dentro de esa la creatividad máxima. Si tú piensas, ¿qué es la creatividad y la innovación? ¿Dónde está? Está en esas personas que están al límite, ¿no? Peleando con la normatividad de la lengua y generando nuevas formas de hablar, ensanchando el lenguaje, revolucionándolo. Y así, por ejemplo, en Chile, el español de Chile es considerado el lenguaje más revolucionario de los españoles. ¿Por qué? Porque nosotros creamos palabras nuevas. Bueno, de la misma forma, las disidencias, las diversidades sexuales nos hacen empujar el lenguaje y cuestionar, por ejemplo, el orden de los géneros. ¿Por qué es posible que con 1 millón de mujeres, entre comillas, de género femenino, entra un varón y se convierte todo en masculino? ¿O por qué todavía en la RAE, si tú metes mujer pública, sale prostituta o mujer de vida alegre, y si tú pones hombre público, sale una persona un hombre, un varón de mucha honra? Esos sesgos del lenguaje, ¿no? Que impiden la profundización de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Bueno, esa labor de transformar ese lenguaje en un lenguaje más democrático y más respetuoso, y que te ofrece un futuro mejor. Y nos habla, claro, de los retos que están por venir, no solamente desde el pensamiento, desde la acción, sino también desde el lenguaje, entendiendo las posibilidades y la importancia que tiene a la hora de nombrar y de crear universos posibles. Absolutamente. Pues podríamos seguir hablando de muchos más temas. Pues muchísimas gracias por estos minutos. Soledad Falabella, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Muchas gracias por la entrevista. Pues muchísimos temas más que platicar, y gracias por también estas colaboraciones con distintas instancias educativas de nuestro país. Bienvenida siempre a La UNAM Responde y, por supuesto, a Filuni. Y bueno, Francisco, si te parece, vamos con la siguiente cápsula, precisamente de Uchile TV, que nos habla sobre pues algunos elementos de nuestro folclore y también de nuestro arte que son reconocidos allá en Chile. ¿Te parece si vamos a verla? Por supuesto, el cine, la música y la cultura en Chile y México han estado unidos intrínsecamente por Gabriela Mistral y por otros agentes que vamos a conocer ahora. Veamos. Sin duda, Chile y México están conectados por el idioma, por el continente, por la historia de colonización, los terremotos y otro sinfín de caminos culturales. Pero al pasar el tiempo, lo que no termina de impactar a la comunidad de Chile es la música, el cine y la televisión mexicana. Un mundo de culto que marca generaciones. Para comenzar, el cine clásico. Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes fue parte de la cartelera durante años en todo Chile. Toda esta vibrante puesta en escena de sabor folclórico fue acompañada de la buena música, corridos y rancheras, charros e importaciones mexicanas desde los 40 comienzan a incorporarse en la cultura popular chilena para siempre, desde la raíz de la comunidad rural, desde Jorge Negrete y luego con el bolero hasta llegar a tiempos más modernos con Juan Gabriel, el Chavo del Ocho, Vicente Fernández o Chabela Vargas. La industria de los medios mexicanos es parte de la cultura chilena. Frida, Amores Perros, Roma, Natalia Lafourcade, Molotov, Café Tacuba y el futuro nos seguirán uniendo. No te pierdas Filuni 2025. Una de
las voces más potentes de la literatura contemporánea. Nos acompaña esta tarde aquí desde Filuni, y es que nos parece importante tener o escuchar esta voz, quien ha decidido que desde la literatura, desde la escritura, se pueden contar sí las crudezas, pero también las sensibilidades de las realidades femeninas. Y ella es Fernanda Ampuero. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues qué gusto tenerte aquí en este espacio, no solamente en Filuni, sino en este espacio informativo de la UNAM Responde, para hablar de estos temas que te interesan y que te tocan de muchas maneras. Cuéntanos cómo o por qué la mirada femenina ofrece una realidad diferente de lo que ha sucedido históricamente con las mujeres. Yo realmente no creo que sea la mirada femenina la que ofrezca algo diferente, sino que nosotras siempre hemos mirado el mundo desde un lugar de peligro, desde un lugar de pérdida, desde un lugar de conservar la naturaleza o de conservar los recursos, pero lo que ha cambiado es que el mercado editorial por fin se ha abierto a entender que la mitad de la población es femenina y que la mitad de la población tiene algo que decir. Pero estarás de acuerdo que justamente en esta limitante, digamos, había justamente una mitad de la historia que no estaba completamente contada. No, y sobre todo probablemente haya muchas cosas contadas, pero que fueron escritoras que no recibieron la atención que merecían, fueron escritoras que tuvieron un tiraje de 200 ejemplares y nunca se las reeditó. Son escritoras, por supuesto que hay escritoras antes de las escritoras de esta generación, muchísimas, pero no tuvieron la rimbombancia, y en ese sentido creo que una cosa que jugó muy en contra de nosotras fue el boom latinoamericano, porque eclipsó todo lo demás. Eran solo ellos. Eran solo ellos, y yo siempre digo que para mí es súper doloroso que estuviera, por ejemplo, Jorge Amado, que me gusta mucho, en lugar de Clarice Lispector, por ejemplo, dentro del boom. Y que Ecuador no tenga un representante del boom cuando estaba Alicia Llanes Cosío, que ya había ganado el Sor Juana. Además. Entonces es como, no tiene ningún sentido esto. ¿Y cómo ha sido para ti como insertar tu voz, que tiene tu historia, tus colores, tus fascinaciones en el campo de la literatura, y también compartirla con el público? Ha sido muy hermoso, sigue siendo, es muy hermoso. Yo no escribiría de nada si yo soy periodista y seguiría trabajando como periodista, no haría ficción, si no fuera porque hay mucha gente que dice, me sentí identificada con este personaje, sentí que no estoy sola, sentí que este personaje dice las cosas que yo siento y que pienso. El otro día estaba por coincidencia en un sitio y vino una chiquilla de 21 años y se quedó como muy sorprendida, no sabía que yo estaba en México, y fue como, me abrazó y me dijo, tu último libro, Visceral, fue como, me hizo sentir menos sola. O sea, yo creo que si hay una razón para escribir es esa, otra gente tendrá otras, pero para mí es eso, acompañar. Lo cuentas un poco, pero quería justo que nos hablaras de esto, de cómo ha sido para ti narrar y cómo vas utilizando un género o el otro, porque justamente el periodismo está en tu formación, digamos, en las venas, y la literatura te ha ido llegando. Siento yo que te ha ido como llamando de muchas maneras, como en esta necesidad de atender las voces que te han escuchado y que se han visto reflejadas también en tu historia. Sí, yo creo que el periodismo que yo llevo ejerciendo hace 29 años llega hasta un punto en el que tú no puedes inventarte lo que una persona te ha dicho. Es decir, tú tienes que citar y ser completamente aliada y respetuosa con la realidad. Pero hay la otra parte, que es la verdad, y que tú sospechas que la persona no te la puede decir, tal vez porque sea inenarrable. No es que la persona te quiera ocultar, pero hay verdades que son inenarrables, y que destaparlas es destapar la caja de Pandora, y una persona quizás no quiera hacerlo. Entonces me di cuenta de que con la ficción yo podía
ir a ese lugar de verdad al que no estaba llegando con el periodismo. Y hacerlo con sensibilidad, me parece que ese es uno de los méritos principales de tu literatura. Sí, la base de todo lo que hago tiene que ver con... Hay una rabia, por supuesto, pero es una rabia que surge de la ternura, no del odio. Surge del decir, no puedo creer que maten a las niñas, no puedo creer que maten de hambre a los bebés en Gaza, por ejemplo, no puedo creer que en México desaparezcan todos los días 11 mujeres. O sea, viene de una parte muy maternal incluso, de decir, ¿qué hago? ¿Qué te permite la palabra del periodismo llevarla a la literatura de ficción? Por ejemplo, el titular, el ejercicio tan básico del periodismo que es adornar un concepto en una sola oración. ¿Cómo es ese ejercicio llevarlo a la literatura, a la ficción, donde ya el significado se abre a la imaginación? Yo tuve mucha suerte, he tenido mucha suerte en la vida y he tenido editores mucho más inteligentes que yo. Gente que en el periodismo me ha hecho parecer más inteligente de lo que soy, la verdad. Pienso en Leila Guerriero, por ejemplo, que ha sido mi editora en muchos artículos. Ella me ha enseñado mucho sobre la economía de la palabra, me ha enseñado mucho sobre muéstralo, no lo digas, que es un concepto que me ha servido mucho en la literatura. Los olores, la gente solo lee, la gente no está ahí, tú estás ahí. Entonces cuéntanos el olor, cuéntanos los colores, cuéntanos a qué sabe. Cuéntanos si el día está opaco o luminoso, o no te olvides, ¿sabes? No te olvides de que las personas tienen 5 sentidos y el papel y la lectura tiene uno solo. Y que en el periodismo se llama describir, se llama crónica, se llama narrar y que tiene, por supuesto, otras posibilidades dentro de la ficción. Fernanda, nos queda poquito tiempo para terminar y hay un tema que también, un concepto al que tú has impulsado de muchas maneras, que es el de la memoria, el de narrar las violencias, el de lograr que todo eso que pase no se quede en el olvido. ¿Cómo lo entiendes en el sentido de una responsabilidad social, conociendo como las realidades de Ecuador, que conoces muy de cerca, España, donde radicas actualmente, pero también todo eso que sucede, digamos, en buena parte de América Latina? Bueno, yo una vez oí en España una frase que se me quedó muy marcada, que era que la casa arda, pero que no se vea el humo. Como nosotros decimos también, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? A mí eso nunca lo entendí, nunca me gustó, nunca... ¿Coincidiste? Nunca coincidí con eso, feminista, protofeminista desde pequeña, porque no entendía que la gente guardara secretos familiares por mantener una unidad familiar o por mantener una armonía con una persona que probablemente era incestuosa o pedófila o maltratadora. O sea, yo no entendía por qué había que proteger a estas personas. Y ahora que me he hecho mayor, empecé a pensar, bueno, esto hay que decirlo a los 4 vientos, digamos, hay que romper todas las ventanas y todas las puertas y todas las paredes de las casas que sean y decir, esto está pasando aquí. Ecuador es uno de los países donde hay el mayor número de embarazos infantiles. Esas niñas han sido embarazadas por gente que conocen. Entonces, eso hay que decirlo. No, Ecuador es uno de los países con más embarazo infantil. ¿Y quién embarazó a estas niñas? Una realidad compartida además con México. Por supuesto, con todos los países de América Latina, sí, y probablemente del mundo. ¿O quién mató? ¿O por qué esta señora que se casó con esta persona enamorada fue asesinada por esta persona? Bueno, ahí viene lo de la memoria, la reconciliación, la verdad y el encuentro que nos acompaña, que al final es un relato patrimonial de búsqueda de verdad. Es muy bonito que digas patrimonial, porque precisamente las cosas patrimoniales son cosas como intocables, y a mí no me gusta lo intocable. Lo intocable se vuelve fascista muy fácilmente. ¿Cuáles son los temas que tendríamos
que estar tocando no solamente desde la literatura, desde la ficción, sino desde el periodismo en términos de feminismo, de violencia, de necesidades urgentes. Pues Fernanda. tendríamos que decirle, por ejemplo, ahora que estoy en México, decirle a la presidenta qué está haciendo para que estas 11 niñas que no vuelven todos los días, niñas y mujeres que no vuelven todos los días a su casa, vuelvan. Porque si tú haces la suma de cuántas son al año, estás hablando prácticamente de una guerra. Pero ninguna de esas niñas sabe que va a una guerra cuando sale de su casa. Y sus mamás le toman una foto para que cuando desaparezcan sepa cómo va vestida. ¿Tú sabes lo que a mí me parte eso el corazón? 11. O sea, este país tiene presidenta. Es uno de los poquísimos casos de América Latina. Dígale a esas madres qué va a hacer para que no sigan teniendo esa habitación de sus hijas intocadas y no sigan diciendo dónde está. Por lo menos que las puedan enterrar. Claro, y debemos empezar por ahí diciendo que no son solamente cifras, son historias, son personas, son familias, son mujeres que se están rompiendo y por lo tanto se puede traducir en esas situaciones complicadas de las sociedades, porque si algo está sucediendo mal en lo personal, en lo familiar, por supuesto se traduce en el ámbito social. Por supuesto. Pues por esta y por muchas más razones sigue siendo necesario escuchar, leer a Fernanda Ampuero, Lo que aprendí en la peluquería, Permiso de residencia, Pelea de gallos y por supuesto Visceral. Gracias, Fernanda, por estar con nosotros y bienvenida siempre. Gracias. Una de las voces indispensables, por supuesto, de esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Hemos llegado al final de este capítulo de jueves. Hemos hablado con diferentes artistas, creadoras, investigadoras, con un fin: educar, acompañar a la comunidad y buscar una conversación para el bienestar social y también entretenernos con estas fantasías, con estas ficciones y estas narraciones. Muchas voces que nos quedan ahí presentes como tareas pendientes, pero importante también hablar, Francisco, de la difusión, este trabajo que nos toca hacer para que estos conocimientos, estos conceptos lleguen cada vez a más personas y lo seguiremos intentando, así es que tenemos una cita el día de mañana aquí en la UNAM Responde, 2:30 México, 4:30 en Chile. Así que Chile TV. Allá nos vemos y que tengan una buena tarde y nos vemos aquí mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Francisco Vergara. Nos vemos mañana. Adiós.